Señor, estamos agradecidos porque el llamado que nos has hecho, Señor, es a estar en profunda comunión contigo, es a estar delante de ti, trayendo honor y trayendo alabanza a tu santo y a tu sublime nombre. Te rogamos, Señor omnipotente, que nos concedas la gracia de hallarnos en ti, de unirnos a ti, para que todo lo que has soñado con cada una de nuestras vidas pueda hacerse una realidad, Señor. Necesitamos ser llenos de tu Santo Espíritu, caminar, Señor, como es digno de tu sublime y de tu gloriosa voluntad. Queremos pedirte, Padre de la gloria, que nos ayudes a buscarte con intensidad, bendito Dios de los cielos, a buscarte profundamente cada día, oh Dios de la gloria, y a poder ser llenos de ti para ser una expresión de tu amor a una generación absolutamente necesitada de ti, Padre de la gloria. Por tu gracia cúbrenos, abríganos, fortalécenos, Señor, y ayúdanos a ser conscientes de ti, Padre de gloria, que donde quiera que vamos podamos ser una expresión de tu gloria y de tu gracia en esta generación. Bendícenos y guárdanos, Padre. Nosotros lo rogamos, Señor, de todo nuestro corazón, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Es una gran misericordia que el Señor nos permita reunirnos y que podamos ser edificados conforme a la gloriosa palabra del Señor, su voluntad, el sentir de su corazón. Recuerden que estamos en una gran batalla de ideas, de conceptos, y que lo que se está peleando realmente es por los afectos de nuestro corazón, lo que sea más importante en cada una de nuestras vidas. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 10. Mateo capítulo 10. Vamos a leer el verso 1. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este mismo pasaje en Lucas, en el capítulo 9, no solamente dice que les dio poder, que les dio autoridad, sino que les dio poder y autoridad. Poder y autoridad. Y nosotros, en el llamado que Dios nos ha hecho de manifestar su presencia, de manifestar su gloria, porque el sueño de Dios sigue siendo que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. El mar. Se necesita que nosotros podamos ubicar nuestro propio llamado. Recuerden que insistíamos la semana pasada hablando acerca de la encomienda del Señor a Timoteo. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de las manos del presbiterio. No descuides ese don. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un papel definitivo en esta generación, y es poder estar muy cerca del Señor para saber quiénes somos, entender cuál es el propósito para el que estamos vivos y qué espera el Señor de cada una de nuestras vidas. Necesitamos ser conscientes de nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro destino, pero también, como enfatizamos en 1 Timoteo 4:16, el impacto que Dios espera de cada una de nuestras vidas. Dios espera que nosotros dejemos una huella de bendición
para esta generación. Porque haciendo estas cosas, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es un impacto que Dios espera con cada una de nuestras vidas. Así que el Señor les dio a sus discípulos poder y autoridad. Poder y autoridad. Y Él les dijo a ellos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder del Espíritu Santo. Es decir, que cada uno de nosotros solamente tiene poder cuando el Espíritu del Señor haya venido sobre nuestras vidas. Necesitamos esos encuentros profundos con Él para ser revestidos de poder. Pero la autoridad viene por la identidad que Dios nos ha dado, por el lugar que ocupamos, por el lugar que Él ha señalado que nosotros seamos. Por eso viene la autoridad, por lo que Él ha determinado de cada una de nuestras vidas. Poder y autoridad dependen permanentemente, obvio, del Señor. No hay poder y autoridad en ausencia del Señor. Todo esto viene es por estar en unidad, por estar en profunda comunión con el Señor. Si el Señor espera que nosotros hagamos un impacto en esta generación, si el Señor espera que el corazón de los padres vuelva a los hijos y el corazón de los hijos vuelva a los padres, se necesita poder y autoridad. Se necesita la manifestación real de la presencia de Dios en medio de nosotros. Recuerden que hemos empezado a hablar todo esto desde Malaquías capítulo 4. Y dice ahí en el verso 2 del 4, mas a ustedes los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Traerá la manifestación de su presencia como una realidad en medio de nosotros. Y entonces el Señor llama a sus discípulos y dice que les dio poder y autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en el verso 7 dice del mismo Mateo 10, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea que cuando el reino de los cielos, el reino de Dios, la manifestación de la presencia de Dios está acercándose a una vida, a un hogar, a un lugar, entonces lo que el Señor espera es que haya una manifestación de su poder en favor de esas personas. El reino de los cielos ha de acercarse, el reino de Dios ha de acercarse a una vida, a una familia, pero para hacer un impacto en ella, para transformarla, para sacarla de la condición donde se encuentre. Dice, sanen enfermos. Si el reino de los cielos se acerca a esa vida, esa persona debe ser sanada, ¿verdad? Si el reino de los cielos se acerca a una persona leprosa, en este caso la lepra es una figura del pecado, una persona dominada y gobernada por el pecado o por cualquier tipo de práctica de maldad que se hace evidente. Entonces el Señor dice, limpien esos leprosos, resuciten muertos. Todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque también el Señor ha facultado a sus colaboradores, y hay muchos de ellos que en este momento están viendo resurrección de muertos sobre la tierra. Dios ha hecho milagros extraordinarios, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Él no ha de cambiar. Si Jesús resucitó muertos y permitió que sus discípulos lo hicieran, Pedro lo hizo, Pablo lo hizo, ellos fueron usados por el Señor para resucitar muertos. Entonces vamos a entender que la comisión que ellos recibieron es la misma comisión que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Porque el Evangelio de Dios, amados, es una manifestación de su presencia para traer bendición a las personas en aflicción, para traer bendición a las personas que lo necesitan. Cuando el Espíritu de Dios viene, lo veíamos también hace unos días atrás, cuando el Espíritu del Señor viene sobre una vida, vayan a Isaías capítulo 61.
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Hasta ahí leyó Jesús en Lucas capítulo 4, porque el día de la venganza del Dios nuestro será en el futuro, cuando el Señor venga a establecer su reino. Pero noten lo que dice ahí: a consolar a todos los enlutados. Acuérdense que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas en el capítulo 14 y en el capítulo 16: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a ustedes. Pero si yo me fuera, se los voy a enviar. Cuando Jesús dijo otro Consolador, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con ustedes, tenemos que entender que Jesús fue una expresión del consuelo del Padre a todas las personas afligidas, quebrantadas, heridas, a todas las personas que estaban en angustia. Él era una expresión del Padre para consolar a las personas. Y noten que Jesús usa el término: y yo les daré otro consolador. Consolador es una manera, un título para referirse al Espíritu Santo de Dios. Y el Consolador viene es para ser una expresión del amor del Padre en favor de las personas. Dice: Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero amados, el Consolador viene a una vida para facultarla, para habilitarla, para que esa persona sea una expresión del amor del Padre a las personas necesitadas, del consuelo del Padre. Por eso dice aquí: a consolar a todos los enlutados, a todos, escuche eso, todos los enlutados. ¿Quién es una persona enlutada? La que está quebrantada, la que está abatida, la que está afligida, la que está amargada, la que está enferma, la que está oprimida por demonios, la que tiene desprecio al Señor, la que está ofendiendo al Señor con su manera de vivir, de ser y de actuar. Esa persona es la que necesita el consuelo. Y por eso el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas. Porque el Señor no nos pide que nosotros hagamos un impacto en esta generación, pero espera que lo hagamos por nuestra propia fuerza, por nuestra propia habilidad. Eso es imposible. Si el Señor le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El Señor no va a dejar que Timoteo, en ese caso particular, haga las cosas de su propia capacidad, porque eso es imposible. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, y Él vino a traer consuelo a todos los enlutados. Verso 3: a ordenar que a los afligidos de Sión, a las personas en angustia, en dolor, se les dé gloria en lugar de ceniza. Gloria, la manifestación de la presencia de Dios en favor de esa vida. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados robles de justicia, árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Esas personas que fueron quebrantadas, que fueron afligidas, que estuvieron heridas, cuando entran en contacto con la presencia del Señor, con el poder del Señor, Él las sana, Él las consuela, Él quita la angustia, Él quita el dolor de sus corazones, y esas personas entonces van a ser convertidas en robles de justicia. Dice nuestras versiones árboles, pero en realidad la palabra más exacta allí desde el original es robles. Y cuando habla de robles de justicia, habla de personas establecidas, de personas firmes, de personas que están verdaderamente establecidas en el camino, en el reino del Dios Todopoderoso. Árboles de justicia, plantío del Señor.
un jardín donde la presencia de Dios se manifiesta, donde el poder de Dios se hace una realidad. Y esas personas que un día estuvieron enlutadas, afligidas, quebrantadas, abatidas, esas personas siendo restauradas por el poder de Dios, note lo que dice, reedificarán, verso 4, las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Qué es lo que la Escritura está diciendo? Que cuando el Espíritu de Dios viene sobre una vida, no es nada absolutamente pasivo. Al contrario, hay un poder dinámico de Dios. Hay un poder creativo de Dios en favor de esa vida, que la restaura, que la bendice, que la sana y que la capacita para que esa persona sea soltada en el verdadero destino, en el verdadero propósito con el que ella fue creada. Esa persona que estuvo angustiada, afligida, enlutada, que estuvo abatida, que estuvo quebrantada de corazón, cuando el Señor la restaura y la levanta, es la que el Señor va a usar para reedificar. Lo que dice ahí, reedificarán ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros. Cada persona que está hoy caminando con Dios de una manera íntima y profunda es una persona que está viviendo este verso 4. ¿Por qué? Porque ayer esa persona, en el caso nuestro, cualquiera de nosotros que sirve al Señor, bueno, fuimos personas que estábamos quebrantadas, abatidas, afligidas, llenas de pecado, llenas de maldad. Entramos en contacto con el Señor empezó a restaurar nuestras vidas, a bendecirnos, a ungirnos con el poder de su Espíritu, para luego lanzarnos al verdadero propósito, que nosotros podamos reedificar ruinas antiguas, que podamos levantar asolamientos primeros, que podamos restaurar ciudades arruinadas y que podamos restaurar escombros de muchas generaciones. Por eso es que cada uno de nosotros que vivió un pasado equivocado, que tuvo errores, que tuvo desaciertos, califica para vivir el poder de la gracia y de la misericordia del Señor. ¿Estamos claros en eso? Es la esperanza que tenemos. Esas personas que fueron quebrantadas y afligidas, que el Señor las sanó, ahora son personas de bendición. Ahora son personas que están siendo lanzadas a cumplir el verdadero propósito. Cuando una mujer que el Señor sanó, restauró, bendijo y permite al Señor llenarla con su Santo Espíritu, entonces ahora esa mujer se convierte en una que reedifica, en una que restaura, en una que levanta. ¿A quién? A esa siguiente generación de niñas que están equivocadas, en desaciertos, en errores. Un hombre cuando levantado por el poder de Dios, cuando es ungido por el poder de Dios, ahora empieza a ser un reedificador, a ser una persona que levanta, que restaura. Cuando un hogar ha sido quebrantado, una pareja que de verdad estaba en el pasado haciendo cosas equivocadas, desacertadas, entra en contacto con Dios, el Señor la restaura, el Señor la bendice. Ahora esa misma pareja es usada para bendecir parejas, para restaurar matrimonios. Así es como funciona el reino del Señor, y eso es lo que Dios espera, que nosotros podamos vivir en completa unidad junto a Él, estar cerca de Él permanentemente. Él nos sana a nosotros, para que nosotros luego seamos una expresión de su sanidad, de su bondad, de su amor en favor de otras personas. El Evangelio nunca es algo pasivo. ¿Me están entendiendo? Nunca es algo estático. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es el poder creativo de Dios, sanando, restaurando y bendiciendo, pero para que esas personas a su vez sean instrumentos de bendición a otros. Así es como el Señor piensa. ¿Estamos claros en eso? Muy bien, amados. Entonces, si el Señor los ungió a ellos, les dio poder y autoridad para sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios, resucitar muertos, y les dice: de gracia ustedes recibieron, ahora den de gracia. Lo que han recibido, sencillamente denlo. Por gracia lo recibieron, ahora de la misma manera háganlo.
¿Quién pudo hacer algo por su propia salvación? ¿Quién pudo hacer algo por el perdón de sus pecados? ¿Quién pudo hacer algo para que el Espíritu de Dios pudiese morar en el corazón? Ninguno de nosotros. Lo hemos recibido por gracia. ¿Qué espera el Señor? Que lo que hemos recibido de gracia ahora lo extendamos a otros. Es lo que el Señor está esperando de cada una de nuestras vidas. Mateo capítulo 28. Jesús ha resucitado, está a punto de ascender y les dice en el verso 18, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, está con los 11 discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Noten lo que él está diciendo. Toda autoridad, toda. Y toda es toda. Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿De quién la recibió? Del Padre. Basado en esa declaración, que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice, por tanto, basado en esa autoridad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, noten eso, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren esto. Vayan y hagan discípulos y enséñenles a ellos todo lo que yo les he mandado. ¿Qué los mandó el Señor? Y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios, resuciten muertos. De gracia recibieron, den de gracia. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué les mandó? Amarse unos a otros, a perdonarse unos a otros. Es decir, la misma instrucción que yo les he dado a ustedes, ahora ustedes dénselas a ellos. ¿Para qué? Para que ellos a su vez se las den a otros. Y estos a su vez a otros y a otros y a otros. ¿Piensan ustedes, como algunos dicen, algunos teólogos, que es que cuando se murió el último de los discípulos, que ahí cesó la orden de orar por los enfermos, de echar fuera demonios? ¿Creen ustedes eso? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y miren lo que dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea que esa comisión nos alcanza a nosotros hoy, ¿sí o no? Hay teólogos que dicen que no, que cuando se murió el último de los apóstoles, que consideran algunos que fue Juan por anciano, que hasta ahí ya todo cesó. Y que ya no hay sanidades, que ya no hay milagros, que eso ya no sucede.
No, amados, no. No, porque es que el Señor, anticipando ese tipo de pensamiento, dijo, es que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, hasta el fin. No para ellos. No les dijo, yo voy a estar con ustedes hasta que se mueran. Eso hubiera sido distinto, ¿verdad? Sino hasta el fin del mundo. Entonces, amados, Él les está diciendo a ellos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, que nosotros debemos seguir, es el modelo de Jesús. Jesús es el modelo perfecto de una persona llena del Espíritu Santo. Si queremos ver a alguien lleno del Espíritu, es Jesús. Y nuestro modelo es Él. Y si el Señor nos pide que nosotros seamos llenos del Espíritu, entonces ¿a quién tenemos que mirar como modelo? A Jesús. ¿Cómo vive una persona llena del Espíritu? Mirar a Jesús. ¿Qué hace una persona llena del Espíritu? Mirar a Jesús. ¿Cómo vive una persona llena del Espíritu? Mirar a Jesús. Estamos claros. El modelo no ha cambiado. El estándar no ha cambiado. ¿Está claro eso, amados? Porque es que nosotros nos podemos conformar con cosas menores. Bueno, es que como esa persona, como aquellos. No, el modelo sigue siendo el mismo. Jesús es el modelo. ¿Estamos claros en eso? Es caminar con el Espíritu de Jesús, de Cristo en nuestros corazones. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes. Es lo que Jesús está declarando. Así que Jesús les dijo a estos 11 discípulos que debían entrenar a sus discípulos para que esos entrenaran a sus discípulos y a sus discípulos y a sus discípulos, y ahí vamos nosotros, para que tú y yo entrenemos a nuestros discípulos. No tenga temor de decirlo, porque ¿a qué fuimos llamados a hacer? Por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Una persona que está aprendiendo de Jesús, que está siendo conformada al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso no hay excusas. Debemos buscar la presencia del Señor hasta que veamos los avances espirituales que necesitamos. Buscar su presencia hasta que lo que estamos viendo en la Escritura se vuelva una realidad. Él les dijo, vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, estén predicando mi palabra, mi enseñanza. Pero luego la predicación de la enseñanza va acompañada de señales, milagros y maravillas. Sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios, resuciten muertos. No es solamente vayan y anuncien el evangelio. No solamente vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado. No es solamente hablar, amados. No es solamente estar diciendo cosas. Es que el evangelio debe ser acompañado de la manifestación de su poder y su autoridad. ¿Está claro eso? Debe ser acompañado. ¿Por qué les está diciendo ahí Mateo? Y yendo, predicad el evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha. Pero miren que no paró ahí Jesús. Luego les dice, sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios, resuciten muertos. De gracia recibieron, den de gracia. ¿Está claro eso? Va acompañado. Escúchenme, nunca el evangelio, la predicación del evangelio fue pensada únicamente para que fueran palabras. Nunca fue pensado de esa manera. Nunca. El evangelio debe ser acompañado con la manifestación del poder y de la presencia del Señor. Les dio poder y autoridad. Poder y autoridad. Entonces Dios no espera que nosotros solamente hablemos. ¿Sí?
Dios espera que hablemos, pero que evidenciemos el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo. No solo hablar, sino hablar y manifestar el poder y la autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Es la manifestación de su presencia. Él dijo, yo voy a estar con ustedes, ¿cuánto? Todos los días. Su presencia, su presencia, su presencia. De su presencia viene poder y viene autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermos, echar fuera demonios, limpiar leprosos, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos. Es de su poder que viene. Lo dijo Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y tú dirás, sí, pero es que es Jesús. Y obvio que sí. Pero no olvidemos este texto en el Evangelio de Juan. Vamos ahí. Todos creemos que Jesús fue ungido y enviado por el Padre. ¿Sí o no? ¿Estamos seguros de eso? Segurísimos. Muy bien. Él fue bendecido, ungido por el Padre y fue enviado. Ahora noten ahí cuando Jesús resucita y el día de la resurrección se aparece a sus discípulos. Juan capítulo 20. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. ¿Prometió él que estaría con ellos todos los días? Y mira, lo está cumpliendo. Se manifestó ahí. Todo estaba cerrado y apareció en medio de ellos. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Escuchen eso. Ya habíamos afirmado que Jesús es el enviado del Padre, que lo ungió y lo envió. ¿Estamos de acuerdo? Ahora noten, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así también yo los estoy enviando. A mí el Padre me ungió con el Espíritu. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, para sanar a los abatidos, para dar vista a los ciegos, para ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, ¿sí o no? Para eso el Espíritu de Dios vino sobre Jesús. Pero ahora Él está diciendo, como el Padre me envió, así también yo los envío. ¿Y qué les dijo? Que recibieran ¿a quién? Al Espíritu Santo. Toda persona nacida de nuevo tiene al Espíritu Santo morando en su corazón. ¿Estamos de acuerdo o no? Si no, no ha nacido de nuevo. Pero entonces, si esa persona ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu de Dios dentro de su vida,
Esa persona va a buscar la presencia del Señor cada día para ser ungida con el poder del Espíritu, con el poder glorioso del Espíritu. Y el Espíritu del Señor está sobre nosotros, ¿para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para poner en libertad a los cautivos. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen eso? Bueno, amados, esa es la tarea. A eso, si tú naciste de nuevo, a eso es que el Señor te está llamando. A eso es que el Señor quiere que tú te dediques lo que te resta de vida en esta tierra. A eso es lo que Dios espera, que tú y yo nos dediquemos por el resto de los días. Venga, pero yo trabajo, no importa, calificas. Mientras trabajas puedes hacer milagros ahí, orando por los enfermos, ¿o no? Sí. ¿Acaso el Espíritu Santo está solamente en tu casa cuando oras? ¿Acaso el Espíritu Santo de Dios está sobre ti solamente cuando te congregas? El Espíritu Santo de Dios te ha hecho su casa, su habitación, su morada. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Así que si va tu vida al trabajo, ahí está el Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? Él prometió que estaría contigo ¿cuándo? Todos los días. Así que va al trabajo, va a la universidad, va al colegio, va a la calle, va. En un momento dado, estábamos jugando en algún lugar y bueno, y en una jugada de fútbol y todo, alguien se golpeó, entonces ya como que se iba a dañar el partido. Yo dije, no, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. ¿Qué? Sí, pero estamos jugando, sí, pero no importa, es que el Espíritu acaso se quedó ahí en las graderías. Y oramos. Y de un golpe que había recibido una persona, el Señor, un hombre, lo sanó completamente y seguimos jugando. Porque ya no, que qué vaina, que mira, que esta persona. Y yo dije, no, pero estamos pasando bien, vamos a seguir jugando. Y oramos por la persona. Yo dije, venga, entonces oremos. Y todos me miraron como, pero aquí, sí, oremos, ¿cuál es el problema? Y oramos, el Señor hizo una sanidad ahí, instantánea, y seguimos jugando. Y tú puedes decir, pero ¿cómo así? Sí, amados, es que es necesario que entendamos. Es más, para jugar fútbol, los hombres sí que necesitan llenura del Espíritu Santo. Porque todos los hombres tenemos esa competitividad y si tú no estás lleno del Espíritu te vas a enojar, vas a querer golpear al otro, vas a enojarte porque estás perdiendo, porque te están ganando, porque te están goleando. Necesitas llenura del Espíritu. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí o no? No se aterren, es así, es verdad, nos necesitamos. Y más ahí, porque ahí es donde si tú te descuidas, ahí es donde la carne brota, donde brota tu bestia salvaje. Brota ahí. Dicen, no, pero es que una cosa es. No, una cosa no. Somos hijos de Dios 24 horas al día, ¿o no? Necesitamos estar bajo la unción del Espíritu 24 horas al día, ¿o no? Sí. Hay algunos chicos que van acá y a veces oran, no siempre, pero a veces oran antes de empezar un partido. Cuando están en el Espíritu oran. Se necesita de verdad hacerlo. Y tú puedes decir, pero es que yo, no importa, vamos a estudiar. ¿Cómo es que el Señor quiere? Es que cada uno de nosotros manifieste su gloria. Por eso tú debes buscar al Señor hasta que estés experimentando avances. Si tú oras por una persona, a veces con timidez, oye, ¿me permitirías orar? Bueno, y tú oras muy tímidamente y no pasa nada. Y dices, no, yo para qué oro, no pasa nada. Ven, que sentiste algo. O a veces te da miedo hasta preguntar. No te dé miedo. Oye, ¿sientes algo? No, nada. ¿Cómo sientes el dolor, la molestia? No, peor. No te desalientes por eso. Es más, te voy a decir algo. Si la persona te dice peor, esas son buenas noticias. Algo está pasando. Entonces anímate. Si esa persona te dice, me siento peor, dice, bueno, listo. Entonces ya sé que hay un componente espiritual aquí. Entonces vamos a orar. Ya tengo luz para orar. Pero ora. ¿Cómo te sientes? Nada, igual. Bueno, volvamos a orar. No importa, ¿por qué no orar 3 o 4 o 5 veces?
Yo les conté hace poco de una damita que sufrió un espasmo, un dolor salvaje porque fue a alzar una matera, moverla a un lado y no estaba preparada para toda la fuerza, la hizo mal y quedó un famoso lumbago que cuando vino acá casi que no podía ni subirse esta montonón de escaleras. Imagínate el dolor y era aquí. Y entonces empezamos a orar por ella, a orar. ¿Cómo te sientes? Chequéate. No, nada. Bueno, oremos otra vez. Oremos otra vez. ¿Cómo te sientes? Mírate. Igual. Bueno, oremos otra vez. Yo oré por ahí unas 8 veces por esa persona. Y a lo último con todo el dolor y todo se fue desplomando ahí. Y cuando ella cayó al piso estaba totalmente sana. El Señor la sanó, se fue súper bien. Al día siguiente le chequé. ¿Cómo seguiste el dolor? No, desde ayer yo quedé súper bien. Pero imagínate si yo, ante la primera vez que oro, bueno, entonces vete para tu casa con tu dolor, ponte una bolsita de agua caliente y ahí te mejorarás. Vamos a insistir en eso, amados. No importa, oré 7 u 8 veces, yo no sé. Porque yo tenía certeza, Padre, mira esta dama tiene ese gran dolor. No siempre va a suceder, pero por lo menos que no dependa de ti. ¿Está claro? Que no se haces caso. Porque si yo a la segunda vez o tercera vez paro de orar porque tengo pena, porque hay fila ahí esperándome y porque, bueno, y mira, no pasa nada. No, si hubiera ido con el dolor, ¿estamos claros en eso? Me hubiera yo perdido la oportunidad de ver al Señor glorificar su nombre en ese momento. Si estamos claros. Así que no importa, si hay que orar 7 veces, no importa. Y si a la mañana, bueno, siguió la cosa igual, si mañana vuelvo a llamarte, vamos a orar otra vez. ¿Cómo sigues? Y no igual, bueno, listo, mañana vuelvo a llamarte y voy a seguir orando. ¿Sabes por qué? Porque eso alienta tu fe. Porque no depende de ti, depende de la soberanía de Dios. ¿Estamos claros en eso? Depende, es del Señor Todopoderoso. Así que como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, les sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. No es Pentecostés ahí, porque Pentecostés vendría más adelante. Pero ellos fueron alcanzados, recibieron esa comisión de Jesús diciendo: como el Padre me envió, así yo también los envío. Y el Consolador viene a nosotros, porque dice a consolar, dice Isaías, a todos los enlutados. Cada vez que hay una persona enferma, quebrantada, herida, afligida, ese es uno que necesita consuelo. Necesita el consuelo de Dios y el Consolador está en nosotros. Y como el Padre envió a Jesús, Jesús así ahora nos envía a nosotros. ¿Estamos claros? Marcos capítulo 16. Verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Escucha esto. Verso 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Amén. ¿Dice eso? Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Se dan cuenta? Cómo el Señor les dijo: vayan y digan, vayan y prediquen el evangelio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Predicar, ese es el mensaje. Anunciar el evangelio del Señor. Y digan: el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí dice que ellos fueron y predicaron. No solo palabras.
ayudándoles el Señor y confirmando, escuche, subraye esa palabra ahí, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Nunca el evangelio fue pensado solo en palabras, nunca. El evangelio del Señor es concebido en palabras, pero en demostración del poder, de la autoridad del Señor. No solo palabras. Ahora, los milagros, las señales, las maravillas que el Señor haga a través de tu vida, no están para confirmar tu identidad. No es que yo soy cristiano, yo soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios. No. No es para confirmar tu identidad. Son para confirmar el evangelio. ¿Está claro? No confirman tu identidad. No, que cristianaza. Mira, ahí va la cristiana. Y esa mujer ora y uno ahí mismo siente un fuego. No. No es para confirmar tu identidad ni tu llamado. ¿Entiendes eso? Las señales, los milagros y las maravillas confirman el evangelio. Confirmando lo que dice ahí, la palabra, con las señales que la seguían. Eso es lo que hace. El evangelio debe ser predicado y confirmado con las señales que el Señor hace. Señales de vida, transformando corazones, transformando hogares, transformando familias, trayendo libertad, trayendo gozo, trayendo paz, trayendo esperanza. El evangelio debe ser confirmado. No pueden ser solo palabras. ¿Estamos claros, amados? No solo palabras. No es que Jesús te ama. Sí, todo el mundo lo dice. Pero tengo una enfermedad y no pasa nada. Jesús te ama mucho. Sí, yo lo sé. Ya me lo han dicho. Pero mi hogar sigue destruido. Pero no tengo sabiduría de Dios. Miren Romanos capítulo 1. Lamento a los que no trajeron Biblia porque se perdieron ahí toda la instrucción. Romanos capítulo 1. Verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No nos avergonzamos del evangelio, porque el evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación. Para salvación. Ahora, la buena nueva, el evangelio, es el poder de Dios para salvación. Y escúchenme, amados, la reforma de Lutero y de Calvino tuvo cosas muy bonitas, muy especiales, necesarias. El Señor despertó la iglesia en ese momento. Pero para su momento el evangelio fue reducido, la salvación fue reducida a el perdón de pecados. Y entonces se habló de la salvación por la fe, ¿sí? Pero se pensó que salvación únicamente, específicamente, era perdón de pecados. Pero cuando Jesús sanaba a las personas, ¿ustedes recuerdan muchas veces lo que Jesús dijo? Vete en paz, tu fe te ha salvado. Oye, pero ¿cómo así que salvado si lo que hiciste fue sanarla? ¿Cómo que tu fe te ha salvado? ¿Por qué no dijiste tu fe te ha sanado? ¿Se dan cuenta que Jesús nunca redujo la salvación al perdón de pecados únicamente?
¿por qué sanó la persona y luego dijo, tu fe te ha salvado? Si ella está sana. Es decir que entonces la salvación incluye sanidad. ¿Sí o no? Pero si incluye sanidad, también incluye liberación. Y por supuesto el perdón de pecados. ¿Se ha preguntado por qué Jesús a la mayoría de las personas les dijo, vete en paz, tu fe te ha salvado? Y uno dice, Señor, acaba de recibir un milagro sobrenatural. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. El Señor le dijo, vete en paz, tu fe te ha salvado. Y a varias personas les dijo lo mismo. Y uno dice, Señor, la sanaste. Y luego les dice que la salvaste. Sí, amados. Porque la salvación incluye el perdón de los pecados, la sanidad, pero también la liberación de todas las opresiones espirituales que haya tenido esa persona. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, Malaquías 4, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y uno dice, Señor, pero salvación, ¿y por qué entonces sanaste? Salvación, ¿y entonces por qué liberaste enfermos? Salvación, ¿y entonces por qué resucitaste muertos? Porque cuando la presencia del Señor se manifiesta, el sol de justicia, Jesucristo glorioso, resplandece con poder para manifestar la plenitud de la salvación. La plenitud de la salvación. La obra gloriosa en la cruz del Calvario. Porque Jesús no murió en la cruz solo para que nosotros vamos al cielo. Sí, Él murió por el perdón de nuestros pecados, absolutamente sí. Murió para que nuestras vidas fueran perdonadas, absolutamente sí. Pero si solamente es para ir al cielo, para estar con Él, entonces la sangre de los sacrificios que cubría el pecado hubiese sido suficiente. La muerte de Jesús lo que hace es restaurarnos a la identidad y a la gloria que nosotros perdimos en Adán. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el propósito intencional de Dios con nosotros era hacernos una manifestación de su gloria. Pero en el versículo siguiente de Romanos 3:24 dice, pero somos justificados gratuitamente por la fe en su sangre. Es decir, que por Jesucristo nosotros recuperamos la gloria que en Adán perdimos, la manifestación de la presencia de Dios. Entonces, una de las grandes cosas que se quedó relegada en la reforma de la Edad Media fue esa parte. Para muchos solamente era el perdón de los pecados. Pero no era la posibilidad de estar llenos del Espíritu, de estar ungidos por el Espíritu. De así como el Padre envió a Jesús, así Jesús nos envía a nosotros a manifestar su gloria, a predicar el Evangelio. Ellos salieron a predicar en Marcos 16:20 y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Se predicaba el Evangelio y el Señor confirmaba esa palabra con señales, con milagros, con maravillas. Nunca el Evangelio, escúcheme otra vez, fue pensado solamente en términos de palabras, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para sanidad, para liberación, para el perdón de los pecados a todo aquel que cree. ¿Estamos claros, amados? Es lo que declara la Escritura. Así que la palabra salvación incluye en su significado liberación, sanidad y el perdón de los pecados. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero salvación incluye sanidad, liberación y el perdón de nuestros pecados. Para reconciliarnos con Él. Para estar verdaderamente en su presencia. Nunca fue destinado el Evangelio del Reino a estar separado y condicionado únicamente al perdón de pecados. Entiendan eso.
¿Por qué Jesús le decía a las personas, tu fe te ha salvado? Señor, pero lo acabaste de sanar. ¿Cómo que salvación y sanidad? ¿Qué es eso, hijo? ¿Qué es eso, Señor? ¿Por qué? ¿Cómo así? Sí, porque la salvación, la manifestación de su presencia nos reconcilia con el Padre. Pero al reconciliarnos con el Padre, nos sana de los quebrantos de corazón, liberta las aflicciones que haya sobre nuestras vidas y trae su amor y su gracia para que podamos ser libres y soltados a nuestro verdadero destino en esta tierra. ¿Estamos entendiendo, amados? Porque es cumplir el destino. Es cumplir el glorioso propósito del Señor en nuestras vidas. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, 1, paz, 2, y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué justicia? Porque la justicia trata con el problema del pecado del ser humano. ¿Por qué? Declara además paz. Si la justicia trata con el pecado nuestro, la paz trata con todos los problemas, con todos los tormentos que un ser humano tiene. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, paz a vosotros. Y paz es la manifestación de su presencia en el corazón de una persona. O sea, paz no es un sentimiento, paz no es una emoción, paz no es ausencia de ruido o de problemas. Paz es la manifestación de su presencia. Entonces dijo justicia, que trata con el pecado, paz, que es la manifestación de su presencia en nuestros corazones, y que cuando su presencia está en una vida, la Biblia dice en Salmo 16, 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Justicia, el problema del pecado resuelto. Paz, la manifestación de la presencia en medio de nosotros. Y gozo. La Biblia dice que la risa es medicina a nuestro cuerpo, a nuestros huesos. Cuando dice que hay gozo, se ocupa el Señor en el reino de Dios, en la manifestación de su Espíritu, de que nosotros podamos estar sanos, completamente saludables, para que haya gozo en el corazón. Justicia, el pecado, paz, los tormentos y aflicciones en ausencia de Dios, el gozo, la sanidad que viene a nuestros cuerpos, a nuestras almas, a nuestros espíritus. O sea que la manifestación del reino de Dios cubre la esencia de los seres humanos. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, ¿qué? Espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo sea guardado irreprensible. La manifestación del reino de Dios es justicia, para que nosotros podamos nacer de nuevo, trata con el pecado, nuestro espíritu, paz en el alma, gozo, la sanidad de nuestro cuerpo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, recibe la plenitud del Espíritu Santo. O sea que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, que el poder del Espíritu viene sobre una vida a traer respuestas a todo el ser, a la integralidad del ser, a su espíritu, a su alma y a su cuerpo.
Ese es el reino de Dios. Esa es la salvación de Dios. No es solamente, ay, bueno, yo acepté a Jesús, pero vivo tan maluco, quiero irme para el cielo. No. Estamos felices aquí y deseamos estar con Él por la eternidad. No es que tú estés aquí amargado como enseñaron en la religión tradicional. Sufra, papito, sufra aquí, que en el cielo se le va a ir súper bien. Eso es contrario a la Escritura. Eso es contrario a la palabra del Señor. Me mostrará la senda de la vida en tu presencia. Hay que plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que tenemos problemas, absolutamente. Que tenemos dificultades, por supuesto que sí. Pero lo estudiamos hace poco, que Él prometió que caminaría con nosotros aunque andemos en valle de sombra de muerte. Que es necesario percibir su presencia aún en medio de las dificultades, aún en medio de la adversidad. ¿Estamos claros en eso? Esa mentalidad de religión falsa. Sufra que en el cielo esté, las calles son de oro, el mar de cristal. Sufra porque allá lo van a... Eso no es bíblico. Porque usted se imagina bien amargado aquí que para el cielo. ¿Dónde está la presencia de Dios en tu vida? No sufra, aguante. Mejor dicho, el mensaje era: tire resistencia, papito, que allá en el cielo a usted le va súper bien. No. Disfrute de la presencia de Dios aquí, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad, porque hay aspectos del carácter de Dios que conoces, que percibes y que experimentas cuando estás en momentos de dificultad. Y cuando tú disfrutas de Dios en esos momentos, nada te va a impedir disfrutar de su presencia por la eternidad. ¿Estamos claros? Es absolutamente diferente al mensaje del Evangelio del Reino de Dios, completamente diferente. Usted no ve a Pablo amargado. Vea, yo sirviendo al Señor y vea lo que me toca, que una mazmorra, que aquí amarrado. No, él no se complicó la vida, no puede dormir, empezó a adorar al Señor. Y en esa adoración sublime, en medio de esa aflicción, el Señor se movió en favor de él. Usted nunca ve a Pablo diciendo: vea, y yo me quedé solo, todos los discípulos gasté mi vida, ¿y de qué? Cría cuervos y te sacarán los... No. Tú ves a un hombre, dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me resta la corona de vida que el Señor juez justo me dará en aquel día. No es un hombre en amargura, no es un hombre en dolor, en tristeza, en derrota. Es un hombre lleno de gozo, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo de Dios. Tú no ves a Juan, que le tocó martirios impresionantes siendo un anciano. Va a la isla exiliada. Las personas morían con la misma ropa con la que entraban a ese lugar. La misma ropa, ellos los trataban como los seres peores cuando iban a Patmos. No piense que Patmos era una isla paradisiaca. La Gorgona en su momento era un paraíso a comparación de Patmos en esa época. Los que saben, los que tienen 80 años como yo, saben que era la isla Gorgona. Y dice: Gorgona, este man, ¿qué estará hablando? Era una isla prisión que había, horrible. Los peores prisioneros los llevaban para allá. Pero eso era un jardín infantil comparado a lo que era Patmos en esa época. La gente entraba ahí y con esa misma ropa era sepultada. Así pasaran 1 año, 3, 5, 20 años ahí. Era terrible. Y usted no ve a Juan diciendo: Señor. Y entonces, y para eso es la vida cristiana, para uno servir y venir a morir acá. No, un hombre lleno de fuego, lleno de poder. Cuentan los biógrafos que aun cuando no podía ni caminar, todo el tiempo estaba diciendo: amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Dicen los biógrafos que lo tenían que llevar de un lado y del otro, y era un hombre predicando el poder del amor, predicando la grandeza del amor de Dios. La vida cristiana no es una vida de derrota, no es una vida de fracaso, es una vida de poder, de unción, de autoridad, aún en medio de los difíciles momentos, aún en medio de las dificultades. Si tú crees que la vida cristiana es demasiado dura, tú no conoces el Rey de Gloria, no conoces el poder del Señor, no estás experimentando la grandeza de un ser sublime como el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Si tú eres un ser amargado y con cara de pocos amigos, olvídate de eso. Ese no es el Evangelio de Dios.
El Evangelio es poder. Poder de Dios para salvación. Y la salvación se experimenta en nuestro espíritu, reconciliándonos con el Padre para que el glorioso Consolador venga a morar en nosotros. Trae paz a nuestro corazón aún en medio de la adversidad y la tormenta. Y trae gozo para que vivamos en paz, para que seamos de bendición, para que aún nuestros cuerpos sean vigorosos y puedan reverdecer aún en el tiempo de la adultez, de la madurez. Eso es lo que dice la Escritura. Así que nosotros vamos a tener que decidir creer a la palabra de Dios o a lo que este mundo y su religiosidad falsa ha dicho. Volvemos a Timoteo, que el mensaje era ese: la lucha por el centro del corazón. ¿Qué es lo que tú vas a creer? ¿Lo que la gente dice? ¿Lo que las personas dicen? ¿O lo que el Señor en su palabra afirma? Tú vas a tener que determinar eso y vivir en el poder del Evangelio, la gloriosa presencia del Señor en cada una de nuestras vidas. Y el Evangelio nunca son solo palabras. El Evangelio es poder. Y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Es predicar, pero confirmar la palabra con señales. Una última cita, seguro. Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A hacer y a enseñar. A hacer y a enseñar. Había momentos donde Jesús hacía y luego enseñaba. Pero había momentos donde hacía y luego enseñaba lo que hacía. ¿Estamos claros? El Evangelio es eso, amados. El Evangelio siempre va correspondido con una evidencia de poder, de autoridad, de ver la gloria de Dios desatada. Porque no son solo palabras. No pueden ser solo palabras. El Evangelio es la expresión del amor de Dios en favor de la gente. Como el Padre me envió, así yo también os envío. Y lo está diciendo Jesús resucitado. Y antes de ascender también dijo: toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Basados en esa autoridad, basados en el poder que yo he recibido de mi Padre, vayan, ungidos en el Espíritu. Cada vez que haya una oportunidad, no la pierdas. Ora por la persona, ora por ella, ora por esa persona. Oye, ¿te incomodarías si yo hiciera una oración por ti? No pierdas la oportunidad, porque tú no sabes el poder de Dios desatado. Así como ese día en un partido de fútbol, el Señor me dio ese denuedo, esa intrepidez. Vamos a orar. Yo no sabía que iba a pasar, pero tuve la intrepidez de hacerlo. Y el Señor sanó para que siguiéramos jugando. Porque tú no sabes qué vaya a pasar. Tú solamente te pones en las benditas y gloriosas manos de Él. Y Él sabe qué hacer. Él sabe qué será el siguiente paso. Él lo sabe. ¿Estamos claros? No te pierdas ninguna oportunidad. Que estás viendo a tu compañero ese día llorando y llorando. Oye, estás pasando algo difícil. No tienes que contarme, pero me dejarías orar por ti. Y tú vas a pedir a Dios que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde ese corazón. Padre, muéstrale a esa persona que hay esperanza, que tú estás interesado en ella, en esta vida que está pasando, en esta situación particular. Muéstrale tu amor, Señor. Muéstrale tu gracia. Porque tú le hablas del Evangelio y nunca manifiestas el poder de Dios. Solo palabras. El domingo ya hablaremos del resto. Pero se necesita entender esto, amados. Se necesita entender que el mensaje siempre, ¿cuándo? Por favor, ¿cuándo? Va acompañado del poder de Dios, de una manifestación que confirme las palabras del Señor. Siempre debe ir así. Háblale a una persona, pero haz una oración pidiendo la manifestación de su poder. Háblale, pídele a Dios, pero ora por ella. Y esas personas por lo menos se van a decir: me siento un poquito más tranquila, me voy como aliviada, como no sé, como descansada.
bueno, pasó algo. Porque la paz no es emoción. La paz es un toque de Dios sobre esa vida. Y Dios tocó a esa persona a través de ti. ¿Estamos claros eso? Entonces cada vez que tengas oportunidad vas a orar. Pónganse de pie todos, por favor. Vamos a orar unos por otros, pero vamos a orar en este sentido. Vamos a pedirle al Señor que unja a esa persona con su presencia, con su poder, y que abra oportunidades para que esa persona pueda manifestar la grandeza del reino de Dios. Si estamos, pon tu mano en el hombro de la persona que tienes a tu lado y vas a orar por ella, pero vas a orar con todas las fuerzas de tu corazón, creyendo esta palabra que estamos hablando esta noche. Padre, por tu gracia, Señor, te ruego por la vida de mi hermano, de mi hermana, oh Dios omnipotente, que por tu gracia, Señor, le unjas, oh Dios, con el Espíritu Santo, con el poder de tu santo y de tu glorioso Espíritu, Señor, llenándola de poder y de autoridad, oh Dios omnipotente. Que donde quiera que vaya, Señor, proclame la grandeza de tu nombre, proclame, Señor, el reino de los cielos, oh Dios omnipotente. Que cuando predique tu palabra, esa palabra sea confirmada con señales, con maravillas, con prodigios, con un desatar de tu poder y de tu gracia. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Señor, dale de nuevo, Padre. Quita toda timidez, quita toda inseguridad, quita toda la incredulidad de esta vida, Padre de la gloria, y úngela con el Espíritu Santo para que manifieste tu gloria, para que manifieste tu poder, Señor. Porque el Evangelio es poder, es poder, es poder de Dios para salvación, para sanidad, para el perdón de los pecados, para liberación, Señor. El Evangelio es poder, oh Dios todopoderoso. Unge esta vida, Señor, y habla una expresión de tu gloria, habla una expresión de tu amor, de tu bondad, en favor, Señor, de otras vidas, en favor de otros hombres o de otras mujeres, en favor de otros matrimonios, Padre, de otros jóvenes o jovencitas, Señor. Úngenos con el Espíritu Santo, úngenos, Señor. Sopla aliento de vida sobre todos nosotros, sopla con tu poder, para que nosotros, Señor, en esta generación necesitada de ti, seamos una expresión de tu consuelo, seamos una expresión de tu amor, seamos una expresión de tu poder. Padre celestial, es tu palabra, Señor. Ellos salieron y predicaron, y tú, Señor, confirmabas la palabra. Confirma la palabra que cada uno de estos tus hijos y tus hijas habla. Confirma la palabra, Señor. Dios mío, con un desatar de tu gloria, con un desatar de tu poder, con un desatar del Espíritu Santo de Dios. Unge esa vida, Señor. Abre puertas, crea, Señor, oportunidades para que tu poder se manifieste en esta vida y a través de esta vida, Señor. Que tu hijo, que tu hija no deje pasar ninguna oportunidad, Señor, ninguna puerta que tú abras, Padre, se pierda, Señor, sino que esta persona manifieste tu gloria, manifieste tu poder, porque tú anhelas que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Levanta a esa persona y úngela, Señor, úngela por tu gracia, úngenos como congregación, úngenos, Padre de gloria, en el poder de la sangre de Jesús. Limpia nuestros pecados, purifica nuestros corazones para manifestar tu gloria, para manifestar tu poder, oh Dios de los cielos, porque todos podemos testificar de la grandeza de tu nombre, todos podemos testificar de la grandeza de tu poder, Señor. Por eso bendícenos y guárdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y amén. Lo creemos de todo nuestro corazón.